Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de archivos planos. La vez pasada vimos cómo leer un archivo plano. Hoy vamos a ver cómo crear un archivo plano. Y para eso vamos a hacer una pequeña aplicación, una aplicación como para llevar la hoja de vida de personas. Entonces voy aquí a hacer un diagrama más o menos como debería quedar. Pero la idea es que vamos a crear una forma como de este estilo. Inicialmente va a colocarse aquí la cédula, luego el nombre, apellido, fecha de nacimiento, profesión, y pasatiempos. Pasatiempos va a ser un campo de texto para que escriba ahí lo que quiera, aunque podría mejorarse, como ustedes ya vieron en otra sesión, haciendo como unas opciones de marcar, ¿no? Para que él seleccione de varias posibilidades cuáles son los pasatiempos. Bien, y esta ventana o user form debería tener un botón acá de grabar la información que se escribe acá, o de salir, ¿no? Salir. Pero previo a esta ventana debería haber otra ventana, y esa otra ventana de pronto es más, la podemos hacer más sencilla, simplemente una que sea insertar, entonces vendría a abrir esta otra ventana, y otra puede ser consultar. Y finalmente un botón que diga salir, algo así. Esto es lo que ustedes siempre deben hacer cuando tienen en mente crear una aplicación. Aquí, por ejemplo, esta información, ¿dónde la vamos a guardar? En un archivo plano. Cuando le doy grabar, es decir, cuando yo le doy aquí el botón grabar, le doy acá, él me va a crear un archivo plano con esa información, un archivo de texto, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar ese archivo plano? Se va a llamar de acuerdo a la cédula. Por ejemplo, si la cédula es 79 420 152, si la cédula sería este número, entonces habrá un archivo que se llame 79 42 0 152.txt, y ahí dentro de ese archivo estará el resto de la información, es decir, el nombre, el apellido, todos los demás campos. Pero la cédula no, porque la cédula de por sí es el mismo nombre del archivo. Cuando se inserte otro registro, cuando yo le doy acá a insertar y se abra otra vez esta forma y le dé grabar, entonces él me va a crear otro archivo plano, y la información que hay por dentro sería la información que yo escribo acá, nombre, apellido y demás, pero excepto la cédula. La cédula sería parte del nombre del archivo. Entonces acá, si la cédula es 1069 720 513, entonces el archivo se va a llamar de la misma forma, 1069 720 513.txt. Bien, entonces vamos a crear una carpeta para eso que se llame data, por ejemplo. Ya les muestro cómo queda, y en esa carpeta
se van a guardar todos los registros, o sea, todos los archivos. Hay un archivo por cédula, es decir, un archivo por persona. Entonces, para eso, igual vamos a hacer un archivo nuevo para hacer ese desarrollo. Empezamos con un nuevo archivo de Excel, un archivo en blanco. Vamos al editor, al F11. Estamos aquí en libro 1, que es mi archivo, y si miramos la forma, este fue el diseño que más o menos creé. Voy a crear una forma, voy a crear esta primera, esta forma de acá. Tiene 3 botones, una forma muy básica, ¿no? Entonces, clic derecho, insertar, user form. Voy a llamarla UF menú. UF menú. Y acá el caption voy a colocarle menú principal. Le cambio aquí el tipo de letra, la fuente, que es Arial normal de 12, y luego le doy insertar este botón de comando, este primero, que sería el de insertar. Entonces lo llamo CBN raya al piso insertar, y el caption también se llamará insertar, pero le coloco negrita a la fuente. Listo, ahora copio esa y la pego para que me deje un botón similar, pero este se va a llamar entonces consultar, el caption consultar, y acá CBN consultar. Bien, y un tercer botón que es el de salir. Listo, aquí los podemos alinear a la izquierda. Los muevo. Le puedo poner ahí una imagen o algo así para que no quede tan sencillo este menú, pero bueno, no importa. Digamos que este sea nuestro menú principal. Ahora voy a programar este botón salir primero. Clic derecho, ver código. Observen que aquí no aparece el nombre con la codificación o los prefijos que yo les mencioné, entonces borro eso y vuelvo aquí a la forma. Es porque no le he colocado aquí el nombre, ¿no? CBN salir, y el caption ya lo tiene. Entonces clic derecho, ver código, ahí ya sale el nombre del botón. Debe ser, acá le digo unload me, que es para descargar la forma de la memoria, ¿no? Este botón de consultar ya tiene esto. Bueno, vamos a ir con insertar, pero antes de eso vamos a crear otra forma que tiene que ver con esta forma donde están los datos de una persona. Le doy crear, insertar, user form, y como la llamamos, acá cambiarle la fuente, Arial normal de 12, se llamará UF raya al piso registro, voy a colocarle, y acá en el caption vamos a cambiarle por registro de personal. Ahora empiezo con los labels, esta etiqueta que será la cédula, en el caption cédula y negrita,
voy a copiarla y pegarla que me sirve acá para los demás. Cédula, nombre, control B, ahí sí lo genero. Apellido o apellidos y nombres. Luego fecha de nacimiento. Aquí lo acomodo. Listo. Profesión y pasatiempos. Bueno, profesión, voy a colocar una lista abreviada de las posibles profesiones. Entonces voy a usar un cuadro combinado aquí para colocar esa profesión. Pero antes voy a poner el label correspondiente. Profesión. Y pasatiempos es el otro label, ¿no? Pasatiempos. Ok, entonces, bueno, puedo alinear esto hacia la izquierda, de formato alinear izquierda. Listo. Y acá hay un botón de grabar que se llamará CBN grabar, y le voy a colocar aquí en el caption grabar, y en la fuente le coloco estilo negrita. Copio ese botón, control C, control V, y el otro botón dijimos que se llamaba salir, creo, salir. Entonces acá le coloco CBN raya al piso salir, y el caption salir. Listo, los alineo, formato alinear por de inferior, por ejemplo, y empiezo a colocar los text box, que son los que me dan la opción de digitar algo ahí, ¿no? Le cambio aquí por 20 en lugar de 18 la altura, un poquito más ancho. Lo copio y lo pego para el nombre, que es más largo, ¿no? Lo copio y lo pego para la cédula, perdón, lo copio y lo pego para el apellido o los apellidos. Y la fecha de nacimiento es otro text box. A veces en estas etiquetas se coloca el formato que debe escribir el usuario a la hora de una fecha, por ejemplo dd/mm/AAA. Eso quiere decir que tiene que escribir primero el día, luego el mes y luego el año. Es como la ayuda que uno le da al usuario para que él sepa cómo escribir la fecha. El pasatiempo es un text box también, pero va a ser más largo. Incluso puede ser de 2 líneas, por ejemplo así. Y cuando tenga más de una línea, acá hay una propiedad que se llama multiline, está en falso, pero voy a ponerla en verdadero, true, para que lo que escriba acá, si se pasa este borde, siga escribiendo aquí debajo. Para eso es esa opción. Voy a bajar estos dos de acá. Recuerden que estos se pueden combinar o agrupar, y luego de agruparlos le digo centrar horizontalmente por acá, para que él me lo deje exactamente donde es. Bueno, y bueno, estos también los puedo alinear a la izquierda. De pronto este con respecto a este, que lo alinee así.
Listo, bueno, ahora hay que ponerle el nombre a cada campo, ¿no? Aquí ya podemos guardar esto antes de que se nos pierda el trabajo. Control S. Voy a guardarlo en esta carpeta que se llama planos. Aquí voy a colocar, digamos, hojas de vida y habilitado para macros. Segunda opción, grabar. Listo, ahora sí vamos a colocarle los nombres a estos controles. El primero es TBX, cédula. El segundo es TBX, nombre o nombres. Pongámosle nombres. Y TBX apellidos, TBX apellidos. Acá será TBX fecha, y esto acá es un combo box, ¿no? Entonces aquí el nombre es CBX, raya al piso, profesión. Preferiblemente no escribir tildes en estos nombres. Se podría escribir, pero para evitar de pronto futuros problemas, lo recomendable es no escribirlos, no poner las tildes. Aquí pasatiempos o pasatiempo, no importa. Ok, voy a mover esto más para abajo. Me aseguro que haya quedado centrado horizontalmente. Listo. Ahora voy a programar el botón grabar. Recuerden que grabar lo que hace es crear un archivo plano con el nombre según la cédula de acá. Entonces vengo acá, primero le quito desagrupar. Ahora sí cojo solo el botón grabar, ver código, y acá entonces hay unas variables que hay que definir. Por ejemplo, el nombre del archivo, voy a colocarlo así en inglés, file name, que es de tipo string. Entonces yo ya puedo decir cuál es el nombre del archivo, ¿no? File name es igual, primero tomo la ruta actual, activeworkbook.path. Esta parte lo que hace es decirme la ruta actual del archivo. En este caso guardaría esta ruta que tengo acá, porque el archivo de hojas de vida está en esa carpeta. Entonces a esa carpeta o a esa ruta que tengo ahí, yo le voy a agregar mi archivo, entonces mi archivo plano, ¿no? Pero para eso necesito el nombre de la cédula, ¿no? Entonces cédula, la cédula, que lo puedo leer de TBX cédula, así está bien. Y para asegurarme que no haya espacios, le aplico esta función trim. Quita espacios a la izquierda y a la derecha. Esta variable es cédula, entonces la declaro acá, cédula as string, y es la que yo voy a concatenar acá, cédula.txt. Bien, hay dos posibilidades, ¿no? Una que exista ya ese archivo y otra que no. Entonces, si existe el archivo, vamos a reemplazarlo, porque la hoja de vida, pues cuando se actualiza, lo que hace es ignorar los cambios o la versión previa y dejar la nueva versión. Entonces vamos a suponer eso, que si existe, que lo borre. Entonces para eso vamos a crear aquí una variable que se llama eFile, de tipo entero. Este i que coloco acá, digamos, es como para decir que es entero, lo mismo que esta s acá.
para decir que es string. De hecho la cédula también debería tener una S, ¿no? Para decir que es string, y acá también debería ser S minúscula y C. Esta es una notación de hace unos años que se llamaba la notación húngara, donde dice que aquí hay un prefijo que indica como el tipo de la variable. Eso, digamos, es conveniente a la hora de estar programando, porque no hay que volver a mirar hasta acá a ver qué tipo de dato es, sino con el solo nombre yo ya sé que es entero o que es string o cualquier otro tipo. Entonces aquí también debo cambiar esto. Listo, entonces creamos una variable que se llama ifile. Entonces creo mi variable ifile con la función freefile, que lo que hace es devolvernos un número entero disponible para yo asociárselo a mi archivo. Aquí abajo entonces voy a colocar que abra el archivo, open, y luego el nombre del archivo, que ya lo tenemos formado en la variable s file name. Y lo vamos a abrir para escritura, entonces por eso le colocamos output para escritura. Si fuera para lectura sería input, y después le asociamos el número que acabamos de crear, el ifile, ¿sí? Ahí es donde yo ligo ese número con mi archivo de texto. También cuando yo abra un archivo, pues al final tengo que cerrarlo, entonces me aseguro de colocar aquí el close del ifile. Puedo poner el numeral antes del ifile o no, digamos que en las dos se puede. Entre esas dos líneas entonces yo voy a insertar la línea con la instrucción print. Tengo que decirle el número de identificador del archivo. En caso de que yo tenga varios archivos, yo puedo tener ahí otro número, y luego una cadena de caracteres que puede ser manualmente aquí escrita entre comillas, o puede ser una variable que represente toda la cadena. Aquí solo le pongo unos X como por ejemplo, pero para eso vamos a definir una variable donde vamos a formar la cadena, una variable tipo string que se llame sLine. Esa variable o cadena de caracteres va a contener todos los campos excepto la cédula, ¿no? Entonces empiezo con sLine igual los nombres primero, entonces pbx nombres. Los nombres pueden tener espacios al comienzo o al final que el usuario incluyó por error o intencionalmente. Con la función trim yo quito esos espacios. Luego concateno con un tabulador, es decir, con este bbtab es Visual Basic Tab, tabulador. Entonces uso ese tabulador para separar el siguiente campo, que vendría siendo los apellidos. También le aplico la función trim en caso de que tenga algún espacio en blanco antes o después. Luego viene otro tabulador para separar el siguiente campo, que dijimos que era la fecha, ¿no? Entonces aplico la función trim tbx fecha, luego otro tabulador, siempre entre campo y campo un tabulador, ¿no? Concatenado con la profesión que está en el combo box. Entonces le digo cbx profesión.value. .value me dice cuál fue la selección, pero ese .value si quieren se lo pueden quitar y funciona de igual manera. .value es como la propiedad por defecto. Si no le coloco .value, bueno, le agrego otro tabulador y después el último campo, que también le aplico trim, y este campo se llama pasatiempo. Cierro paréntesis. Esa línea pues se supone que se inserta es después, ¿no? O sea, primero se crea la línea y luego se inserta con print. Ese es el orden en que tiene que hacerse. Ok, entonces creo que ahí ya nos funcionaría.
podríamos decir acá un mensaje, registro grabado. Ok, pero entonces acá la carpeta, aquí está mi hoja de vida. Yo creé una carpeta que se llama data. Si ustedes entran acá, observen que aquí la ruta ahora es planos data, ¿sí? Me vuelvo acá, aquí está mi archivo. Es decir, tengo que decirle un nivel más arriba si quiero guardar los archivos aquí en esta carpeta. ¿Cómo le digo eso? Acá en este caso le digo data barra invertida y ahí sí coloco el nombre del archivo para que me quede el archivo dentro de esa carpeta. Entonces vamos a probarlo. Si le doy F5 acá, listo, a escribir una cédula, nombres, Camilo Torres Garzón, 2000. Esto no lo hemos alimentado acá, ¿no? Pasatiempos, voy a darle grabar a ver qué pasa. Está la cédula ya, termina en 444. Grabar. Aquí calificador no válido quiere decir que ok, acá realmente toca colocarles esto así, ¿no? Porque esto que es la cédula, voy a concatenarlo con un punto txt para que realmente me quede el nombre del archivo como un archivo de texto. Le doy continuar o F5, registro grabado. Entonces, bueno, aquí le puedo dar salir, debe funcionar ya. Creo que no lo hemos programado. Vengo aquí a la carpeta data y ahí está el archivo con el nombre de cédula, ¿sí ven? Termina en 444. Si yo lo abro, está aquí Juan Camilo, acá hay un tabulador, el apellido, acá hay otro tabulador, la fecha de nacimiento, aquí hay un tabulador y tenía que seguir la profesión, ¿no? Pero como no hay profesión, entonces quedó dos tabuladores y luego el pasatiempo. Entonces programemos el combo box en ese caso. Vamos acá, este combo box entonces se llama profesión. Eso lo programo o lo lleno aquí dentro del evento inicializar. Él siempre crea esto por defecto. Antes de borrarlo yo selecciono aquí el de inicializar y borro esto. Y acá entonces voy a alimentar el combo box que se llama profesión. Punto add item. Aquí por ejemplo coloco, digamos, habrán personas que no tienen profesión, coloco ninguna. Otros que son otras personas, ama de casa por ejemplo, otra sería ingeniero, otra sería arquitecto, otra sería contador, otra sería independiente. Bueno, ahí ustedes saben que pueden colocar cualquier cantidad de opciones o de profesiones en este caso. Esas son las que deberían aparecer a la hora de mostrar aquí este listado. Este botón, miremos qué pasó, ver código, no está programado, entonces le digo unload me para que cierre, ¿no? Y de paso creemos acá un módulo, clic derecho, insertar módulo. Entonces tengo una carpeta nueva que se llama módulos y en este módulo voy a escribir aquí mi programa o mi código de iniciar, de abrir. Esa es la que me abre la ventana menú, ¿no? Menú.show. Y con eso así ya podemos
programar desde Excel. Aquí le puedo decir al F8, ya me sale aquí iniciar. Voy por opciones, le coloco control Q, que es digamos la que hemos usado últimamente, control Q para que se abra la ventana. Cierro acá, control Q, me sale esto. Voy a mirar si funciona esto, insertar. Todavía no, entonces no lo hemos programado, ¿no? Aquí en menú, este botón debe tener ya nombres, y clic derecho, ver código. Aquí entonces le digo que abra UF registro, ¿no? Registro.show. Listo, grabo, control S. Vamos grabando siempre para evitar pérdidas. Control Q, me abre el menú principal, le doy a insertar. Voy a darle otra cédula. Sandra Milena Ortiz. Aquí en profesión ya no sale, ¿sí? Este ancho creo que nos quedó a 18 por lo que veo aquí medio cortado. Ahorita verificamos pasatiempos. Entonces leer, yoga y cualquier otra cosa. Se debe grabar, registro grabado. Debería ponerse en blanco todo esto, ¿no? Después de que yo grabe. Aquí hay una cosa que noté, y es que cuando yo salto, si me paro en este primer campo y le doy tabulador, 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 se saltó de la fecha al pasatiempo. Es decir, nos quedó mal ahí el tab index. Ahorita lo verificamos. Este salir debe funcionar y este también. Ahora vamos a la carpeta. Ahí observen que hay otro archivo que fue el que yo coloqué. Ahorita aquí verificamos, efectivamente están los datos. Aquí hay un tabulador entre el contador y la fecha, y entre el contador y entre la profesión y los pasatiempos también hay otro tabulador. Entonces cada registro acá, o cada archivo, es único, porque pues la llave en este caso, que es la cédula, es única por persona. Entonces miremoslo del tabulador. Esto lo podemos cerrar acá. Aquí esto cerramos. Bueno, esto empieza con un tab index acá de 10, ¿no? Después viene este otro que debe tener un tab index superior, en este caso 11, está bien. Este acá tiene que ir en secuencia, ¿no? Tiene 12, este acá tiene 13, como se ve ahí, 13, este acá debería tener 14, ¿no? Y resulta que tiene 5, entonces démosle 14, enter. Ok, y este combo box tiene una altura de 18, como pensé. Toca dejarlo en 20 mejor. Estos de acá sí deben tener 20, como se ve. Listo, ahí ya creo que hemos quedado. Bueno, falta borrar los campos después de que se grabe, ¿no? Entonces aquí se supone que está grabando toda la información, y ya cuando cierre el archivo plano, ¿no? Es un archivo plano, entonces voy a borrar los campos. ¿Los campos cuáles son? Entonces tbx cédula igual a empty, tbx cédula igual a empty, tbx nombres igual a empty, tbx apellidos igual a empty. Aquí, como no me convirtió esto a mayúscula, yo me doy cuenta que quedó mal por eso, ¿no? Porque aquí escribí mal. Ahora sí, tbx fecha igual a empty,
¿Qué otro? Fecha, profesión, por ejemplo, profesión, eso es un combo box, ¿no? Entonces cbx profesión, podemos hacer que por defecto aparezca la primera opción, que creo que era ninguna. Entonces para eso uso list index igual a 0. 0 es el primer elemento, no ninguna. Ama de casa sería 1, ingeniero 2 y así con los demás. Entonces acá le coloco por defecto que aparezca ninguna. De hecho esto deberíamos colocarlo acá también, que por defecto aparezca seleccionada la primera cuando se abra la forma, ¿no? Y finalmente tbx pasatiempo igual a empty. Ok, ahora voy a Excel, control Q, insertar cédula. Voy a colocar la misma que teníamos ahorita para ver si la reemplaza. 794191235. Va a ponerle otro nombre, ¿no? Raúl Mesa, 1 de enero de 1995. Aquí por defecto aparece ninguna, como ven. Aquí podemos probar el tab. Por ejemplo, si le doy shift tab va hacia arriba, con shift tab y solo tab va hacia abajo. Ahí va en el orden que queremos. Bueno, aquí colocamos el pasatiempo. ¿Qué pasa cuando yo escribo más de una palabra acá? Él sigue ahí debajo, ¿sí? Esa fue la propiedad que le cambiamos en multiline, igual true. Ahora aquí le coloco grabar. Observen que coloca esto en blanco y esta en ninguna. Esta creo que no la cambiamos finalmente ahorita para esta persona. Registro grabado, entonces aceptar. Voy y verifico aquí dentro de mi carpeta de data si este archivo, ahí ya no creo otro archivo, ¿no? Debió haber reemplazado este. Miremos. Entonces sale Raúl Mesa, sí. 1 de enero 95, dejó ninguna, no le cambiamos la profesión. Acá hay un tabulador también. Y luego viene los pasatiempos, que fue toda esta cadena, ¿no? Esto se ve aquí partido porque yo tengo en este bloc de notas esta opción ajuste de línea, ¿no? Eso es para que no se vaya por allá y no pueda leer todo, pero digamos que el archivo realmente, si yo le quito esta opción, si la desmarco, ahí queda como una línea, ¿sí? Tal como debería ser, ¿no? Como pensamos, es una línea realmente. Igual este también, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos cómo se genera el archivo, cómo se crea, ¿no? Ya graba y así podemos crear un montón de datos de hojas de vida. Esto de los archivos planos pues tiene su ventaja, porque archivos planos ustedes pueden crear millones, ¿sí? Aquí ustedes pueden crear millones de archivos planos con toda la información que quieran. No van a tener problemas a menos que se llene el disco duro. A diferencia de Excel, Excel realmente no es un buen repositorio para datos, porque primero Excel tiene solo 1 millón, ¿no? 1.048.000 digamos filas, ¿sí? Y también se pueden crear varias hojas, pero el problema es que apenas un archivo ya con 20.000 registros empieza a ponerse lento, se bloquea. Si tiene fórmulas pues es peor, entonces no es lo ideal. Esto pues aquí es mucho más práctico, es muy rápido también. Aquí lo importante es organizar, que no me queden revueltos los datos con otras cosas, ¿no? Por eso creé una carpeta acá. Bien, entonces ahora vamos a hacer la opción de consultar. Ya esta la podemos cerrar y vamos por el menú, el botón consultar. Entonces básicamente es la misma ventana de registro, solo que no vamos a permitir que se modifique ninguno de esos campos. Entonces para eso vamos a hacer una copia de esta forma. Voy a empezar aquí colocando un 2, por ejemplo registro 2, aquí queda cambiado 2,
después le doy clic derecho, exportar archivo. Voy a guardar ese archivo aquí en mi carpeta, planos, acá, guardar. Aquí yo veo, él realmente me guarda o me genera dos archivos, ¿sí? Esos son los archivos que pertenecen a la forma. Una vez que haga eso, vuelvo acá y le quito el 2, enter, para que me quede así. Luego le digo clic derecho, importar archivo, y selecciono este. Es el único que aparece ahí visible por la extensión, pero realmente él va a tomar dos archivos en cuenta para crear la forma. Abrir, y me quedó aquí la otra forma que es exactamente igual, pero entonces le voy a cambiar aquí consulta, enter. Este consulta entonces se va a llamar aquí en el menú, le doy clic derecho, ver código, y le digo uf consulta.show. listo, cierro esta ventana. Esta también la puedo cerrar. Estamos acá en consulta. Voy a cambiarle el caption acá para que no nos perdamos. En este caso no es registro sino consulta de personal, por ejemplo. Ahora bien, antes de eso se supone que él debería preguntar la cédula, es decir, acá en consulta, en el menú, perdón, acá yo debería preguntar antes de abrir la ventana. Vamos a hacerla acá, se puede hacer más elegante, pero aquí también nos va a servir. Digamos es cédula, que es de tipo string. Entonces vamos a hacer cédula igual input box cédula. Va a quedar grabada en esta variable. Ahora esa variable, ¿cómo hacemos para pasársela a la ventana de consulta? Entonces una opción es colocar aquí, hay una propiedad sobre esta ventana menú, una propiedad que se llama tag. Esa propiedad la podemos aprovechar para escribir el número de la cédula ahí, ¿sí? Entonces ese tag es este de acá, que siempre está en blanco. Aquí yo puedo escribir una cadena de caracteres, un número, lo que sea. En este caso lo voy a usar para guardar el número de cédula que yo digité, que el usuario digitó, y después de eso si le digo ahora consulta, voy a cerrar esto también. Aquí se abre consulta. Entonces en consulta vamos a hacer aquí varias cosas. Una es que se abra esto, pero vamos a traer la cédula, ¿sí? Voy a poner aquí otra variable, otra vez cédula, que es de tipo string, y esa variable cédula, que es de esta ventana, esta de donde la saca, de la otra ventana que se llama menú.tag. ¿Sí? Esta fue la propiedad que aprovechamos de este menú, de esta forma. De ahí vamos a sacar la cédula. Esa cédula la estoy escribiendo acá. Y bueno, esto acá vamos a quitar esto por ahora, vamos a dejarlo simplemente de consulta. Es decir, yo ya tengo el número de cédula. Si tengo el número de cédula puedo abrir el archivo, porque yo sé que habrá un archivo que se llame con ese número de cédula. Entonces le digo open, tengo que crear el nombre del archivo. Entonces acá creo una variable que se llama filename as string, y lo mismo creo una variable que se llame file as integer,
sino como un apuntador o un identificador al archivo que voy a abrir. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, trim para que quite espacios, no sé, que haya un espacio por ahí y demás. Una vez que tenga la cédula, entonces voy a crear el nombre del archivo. El nombre del archivo, entonces le digo active workbook.path, ¿no? Que es la ruta .path, no paren, .path, y lo concateno con mi carpeta que se llama data, concatenado con, ahora viene el nombre del archivo que es cédula, concatenado con otra cadena de caracteres que es .txt. Ahí armé el nombre del archivo. Entonces acá le digo que ese nombre lo use aquí para abrir el archivo, file name, y luego le digo for, a diferencia de este de arriba que está output, aquí yo le digo input porque lo voy a leer, y luego le digo el numeral, en este caso que le puse el numeral en file, aquí igual, y listo. Así es como abro el archivo. Cuando lo abro, pues también debo asegurarme que lo cierre, esto para evitar que de pronto el archivo quede bloqueado y no lo pueda borrar o consultar. Y acá entonces voy a leer los datos. Los datos, recuerden que hicimos la sesión pasada una lectura de un archivo plano y necesitamos un arreglo para leer el registro como tal. Entonces voy a crear aquí una variable que se llame a simplemente, y es de tipo string. Bueno, SA es abro y cierro paréntesis, ¿no? Porque es una variable tipo arreglo, es decir, que maneja posiciones A0, A1, A2, A3, donde A0 sería el nombre, A1 serían los apellidos, A2 la fecha, creo que sigue, igual, y así con los otros campos. Otra variable que vamos a necesitar es para leer la línea, entonces vamos a colocar una que se llama sline de tipo string, y esa la aprovechamos aquí debajo del open. Cuando abra el archivo, entonces voy a decirle line, este line sí es un comando de Visual, input, numeral y file, que hace referencia al archivo, coma, y luego la variable que acabamos de crear o de definir, se llama line. Entonces acá lo que está haciendo es leyendo la primera línea del archivo, y realmente es la única que vamos a leer, ¿no? Porque el archivo solo tiene una línea, no tiene más líneas, entonces por eso solo ejecuto esto una vez. Ahora lo que vamos a hacer es coger esa línea y la variable a, que es de tipo arreglo, bueno, es string pero internamente es un arreglo, yo le voy a decir que es igual a, aplico una función que se llama split, que lo que hace es dividir. En este caso voy a dividir la línea que acabé de leer, que se llama sline, esta, y que se separe los campos de acuerdo a un tabulador. Eso es lo que hace ahí. Para hacer la prueba me paro aquí, le doy F9 por ejemplo, vengo aquí a Excel, control Q, voy a consultar la cédula que ya habíamos mirado, 479, 419, 335, enter. Cuando le doy enter, el programa se detuvo en esta parte, aquí en este punto, es decir, donde yo puse la línea roja, y ahí no ha terminado el programa, está en plena ejecución. Si yo le doy F8, ejecuto esta línea, y esta variable yo le puedo dar aquí clic derecho a agregar a inspección. Aquí me sale nuevamente la variable, si no pues la escribo y luego le doy a aceptar. Me sale esta ventanita que es la ventana de inspecciones, y aquí sale la variable.
le doy clic en este más para abrir y aparecen los componentes de la variable que acabé de leer. Es decir, en la posición 0 está Raúl, en la 1 está Mesa, que es el apellido, y así, ¿no? Esos son los campos correspondientes a eso. Aquí va la ejecución, entonces yo le puedo seguir acá F5 para terminar. Aquí le doy salir, salir y listo. Bien, esa era la forma para yo verificar que esta variable se estuviera llenando correctamente. Aquí esta ventana la puedo cerrar nuevamente. Ya saben que pueden colocar ahí cualquier variable para mirar en modo de ejecución en qué valores tiene, ¿no? Si necesitan depurar el código. Bueno, entonces aquí volvemos a inicializar, ¿no? Bueno, esta ventana que es la de consulta ya no necesita este botón grabar, entonces lo voy a cerrar. Y este botón salir, entonces voy a aquí a centrar horizontalmente. Y listo. Vuelvo aquí, ver código, estamos en esta parte de inicializar. Esta parte de grabar la puedo borrar porque ya dijimos que no vamos a grabar nada. Vamos haciendo lo más sencillo posible. Aquí para quitar esta línea roja le puedo dar clic sobre este punto o le puedo dar F9 estando parado ahí. Listo, ya sabemos que eso me separa la línea o me divide la línea en arreglo, un arreglo que se llama A. Entonces voy a decir que el tbx cédula, por ejemplo, eso ya sabemos que es el mismo nombre del archivo, entonces lo tomamos de acá, que es un string. Ahora tbx nombres, eso sí lo tomamos del arreglo que está en la posición 0. Luego tbx apellidos, que está en el arreglo pero en la posición 1. tbx creo que sigue fecha de nacimiento, profesión, entonces fecha se llama este y está en la posición 2. tbx, bueno, aquí no es tbx, es un combo box, ¿no? Pero ya lo hacemos, hagamos el otro que es el de pasatiempo. Pues tbx pasatiempo y le decimos que está en el, entonces la profesión está en el 3 y el pasatiempo estará en el 4, así. Pero aquí no vamos a dejar que modifique nada, entonces voy a colocar cada uno de estos campos, lo voy a deshabilitar. Aquí le digo punto enable igual false, quiere decir que no está habilitado. Lo mismo para acá. Ok, de pronto aquí para la profesión la podemos manejar como es de solo consulta. Entonces hagamos un truco acá. Voy a coger este text box, lo copio y lo pego. O sea, puedo quitar este combo box más bien y lo reemplazo por un text box, y ese text box lo voy a alinear con respecto a este, alinear izquierda, y bueno, verifico bueno, aquí no necesito saltar de campo a campo, ¿no? Porque todos están deshabilitados. Esto le va a colocar aquí el nombre tbx profesión, enter, y entonces acá en esta parte aquí ya le puedo decir tbx profesión igual a 3, ¿cierto? Y lo mismo aquí lo voy a deshabilitar, punto enable igual false. Ahora vuelvo a Excel, probamos, ya sabemos que hay dos cédulas. Bueno, estos archivos de acá ya los podemos borrar porque ya lo importamos, ¿no? Aquí en data tenemos estas dos cédulas, ¿no?
79.419.35 o esta otra. Voy a copiar ahí el número. Ya sabemos que ese archivo es de Juan Camilo, entonces vamos a verificar. Cuando yo ejecuto aquí el archivo Excel, control Q, va a darle a consultar la cédula, entonces la que acabé de copiar, que es de Juan Camilo, aceptar, y él me coloca aquí la información, ¿sí? Y está en gris, es decir, no la puedo modificar, solo es consultar. Y esta profesión no la colocó porque ahí olvidamos colocarle el combo box, no estaba habilitado. Pero si yo consulto la otra, que es 79.419.35, aceptar, entonces ahí tampoco le puse ninguna. Miremos a ver el archivo. Aquí en este acá dice ninguna, sí. De hecho acá se puede cambiar, ¿no? Yo le coloco aquí ingeniero. Lo importante es que aquí se respeten los tabuladores, ¿no? No vayan a borrar los tabuladores porque entonces ahí ya se daña el archivo. Guardar, vuelvo a Excel, vamos a hacer la prueba, control Q, consultar 79.419.123.35, y aquí sí me aparece ingeniero, ¿sí? Me aparece toda la información y yo puedo crear otro, ¿no? Por ejemplo, 79.666.666. A ver, René Pérez, 15 de agosto de 1995, independiente, nadar, por ejemplo. Grabar. Listo, grabado. Vuelvo aquí, voy a consultarlo a ver si quedó realmente grabado. 79.666.666. Aceptar. Y me trae esto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digito una cédula que no exista? Me va a sacar este error. ¿Dónde lo saca? No es acá. Aquí está en amarillo, quiere decir que ahí se suspendió el programa, pero yo le puedo dar F8 para entrar y seguir acá. Aquí creo el nombre del archivo con el número de la cédula que yo leí, que es 45455. Él va a tratar de abrir el archivo acá, ¿no? Ahí es donde saca realmente el problema. Es porque ese archivo no existe, ¿no? Para eso entonces vamos a ir aquí a menú. Vamos a hacer la validación aquí antes de llamar la ventana de consulta. Y la validación que vamos a hacer es en cuanto al archivo, si existe o no. Entonces ya tenemos aquí la cédula, ¿sí? Esa cédula, entonces yo puedo formar el nombre del archivo. Entonces aquí voy a crear otra variable file name, nombre del archivo, que es de tipo string, y acá le digo que el nombre del archivo file name es igual activeworkbook.path. y esto lo concateno con mi carpeta que se llama data, y luego concatenado con el nombre de la cédula, concatenado con .txt. Ese sería el nombre del archivo. Ahora, ¿cómo verifico que ese archivo exista en mi computador y en esa ruta? No, aquí yo le estoy diciendo la ruta tal cual, él la toma automáticamente del mismo sitio donde está este archivo que se llama hojas de vida. Aquí yo le puedo preguntar, hay una instrucción o una función que se llama dir, y aquí yo escribo el nombre del archivo. En este caso es una función, y yo puedo preguntar aquí que si es el resultado, si al ejecutar esta función con ese nombre el resultado es blanco, comilla, comilla, o sea, cadena vacía, quiere decir que ese archivo no existe. Yo puedo colocar acá msgbox cédula. Si no existe el archivo es porque esa cédula nunca se registró, ¿no? Cédula no registrada. Y luego le digo exit sub, y si no, puedo colocar aquí el else y poner esto por dentro.
de esta manera. Si esto no es comilla comilla, o sea, si no es cadena vacía, entonces quiere decir que sí existe el archivo y por lo tanto ahí ya puedo llamar esta forma y no me va a sacar ningún error. Antes de eso corrijo esto, msgbox, y ahora sí, y voy a Excel. Voy a consultar una cédula que no exista, 777, cédula no registrada, aceptar. Vuelve aquí al menú principal, ¿no? Otra cédula no está registrada, una que sí, que es esta con la que hemos venido trabajando, 7941935, aceptar, y me abre la forma con la información de esa cédula, ¿no? Aquí el botón de salir debería quedar activo con el foco, se llama eso. Entonces antes de terminar voy aquí a consulta, acá en el de inicializar. Al final de esto voy a decirle que el command button salir punto set focus, eso es para que me quede ahí de una vez seleccionado el botón. Vuelvo a probar, consultar la misma cédula que sí existe. Se ve que el botón ya quedó seleccionado y con solo darle barra espaciadora ya se ejecuta, y esta de salir. Y listo, entonces aquí tengo mis 3 archivos. Venga a ver este, por ejemplo, que lo podemos probar. Voy a copiar la cédula, vuelvo a Excel, control Q, consultar esta cédula y me saca la información. Bien, listo. Ahí terminamos nuestra pequeña aplicación. Se pueden hacer grandes cosas con archivos planos y es muy rápido. No van a tener el problema de que Excel se les va a bloquear porque la información no está dentro de Excel. Aquí lo único que hicimos con Excel es usar Visual Basic para poder abrir los archivos y leer información. Es un código muy corto, pero bastante funcional. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este desarrollo y ojalá lo puedan poner en práctica. Nos vemos a la próxima.